Noticentro 1, CMI. 16 heridos en accidente de tránsito en el sur de Bogotá. Chocan bus del SITP y alimentador de Transmilenio. Ruta escolar se volcó en Usaquén. 4 lesionados. Roban fusil a soldado en el occidente de Bogotá. Motorizados lo robaron en plena carrilera del tren de la Sabana. Encuentran cuerpo de soldado en Frontino. Ya son 7 los uniformados muertos en ataque del Clan del Golfo. Las nuevas pistas de la Fiscalía en la investigación del accidente de Freddy Rincón. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En el sur de Bogotá se registró un grave accidente entre un bus del SITP y un alimentador de Transmilenio. En este choque se registraron 16 heridos. Luisa Fernández, muy buenos días, ¿cómo fue el choque? Hola Luisa y televidentes, este accidente ocurrió sobre las 5:30 de la mañana en la localidad de Ciudad Bolívar. Lo que se puede registrar en uno de los videos de seguridad a los que tuvo acceso a este noticiero es que uno de los vehículos se quedó sin frenos y colisionó contra el alimentador. Un total de 16 personas heridas es lo que se registra. 7 personas fueron trasladadas a centros asistenciales, 6 son personas mayores de edad y un menor de edad también hace parte de los lesionados. Hasta el momento, según la información que nos entrega la Secretaría de Salud, presenta tipos de trauma como trauma craneoencefálico leve y politraumatismos. Son los síntomas que registran estas 7 personas. También aseguran que fueron trasladados a los centros Policlínico de Olaya, Hospital Tunal y Hospital San Blas. A esta hora, la Policía de Tránsito de Bogotá prepara un informe para entregarnos los detalles sobre este accidente y qué han descubierto hasta el momento en la investigación que se ha realizado desde esta mañana, desde las 5:30 de la mañana, cuando se registró este accidente. Vamos a estar muy atentos a lo que diga la Policía de Tránsito y, por supuesto, a la evolución en temas de salud sobre estas 7 personas lesionadas. A esta hora estamos en la Cámara de Comercio de Bogotá porque se firma el secretario de Salud y varias EPS de la ciudad un acta de intención para la salud de Bogotá. Estamos esperando que en pocos minutos el secretario de Salud pueda atendernos para hablar precisamente sobre el uso de tapabocas, que ha sido también una duda que han tenido varios mandatarios de varias ciudades y que es una respuesta que debe tener el Ministerio de Salud. También le vamos a preguntar al secretario de Salud sobre el desmonte de varios puntos de vacunación en la ciudad, esto con motivo de que no se está registrando una participación masiva en el tema de la vacuna contra el COVID-19 y, por supuesto, si considera o no necesaria una 4ª aplicación de esta vacuna, teniendo en cuenta todos los resultados que se están entregando en materia de COVID-19. Recordemos que el día de ayer en el país solo se registró una muerte por esta enfermedad. A las 12 del mediodía, Luisa, nos volvemos a ver con la respuesta de las 2 autoridades. Continúa con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. Seguimos atentos a esta información. En el occidente de Bogotá, sobre la carrilera del tren de la Sabana, le robaron el fusil a un soldado en horas de la noche. Los ladrones se movilizaban en moto. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Ya están identificados estos delincuentes? Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, ni la fuerza pública se salva de la delincuencia que azota a Bogotá. Justo en este punto donde me encuentro a esta hora en la localidad de Teusaquillo, en la avenida Calle 22 con carrera 43, se presentó un asalto. La víctima, un soldado, un uniformado del ejército, de la Brigada 13 del Ejército Nacional. 2 delincuentes quienes simularon un supuesto accidente de tránsito y mientras aprovechaban que estos uniformados que hacen patrullajes aquí en esta zona de Quinta Paredes, pues le robaron el fusil a uno de estos hombres del ejército. Fue en contados segundos que ocurrieron los hechos. Fue justo aquí sobre esta avenida principal, sobre esta carrilera del tren aquí en el barrio Quinta Paredes. Hacen patrullajes diarios en el día y en la noche los hombres de la Brigada 13 de Bogotá. Lo que conoció Noticentro 1 CMI fue que los hechos ocurrieron anoche a las 10:30 de la noche. Se encontraban al menos 8 soldados de la Brigada 13 aquí sobre esta carrilera prestando
patrullaje a esta zona de la capital del país. Luego llegaron estos dos sujetos en la moto, quienes supuestamente se accidentaron, y mientras ellos brindaban esa ayuda, pues le robaron su fusil. Aquí en este punto que estaba mostrando nuestro camarógrafo fue donde dieron aviso a las autoridades los soldados. En este punto conocimos pues justamente un video que tiene Noticentro 1 CMI y donde se evidencia el momento exacto en el que ese soldado víctima de robo le anuncia a las autoridades lo sucedido. Se ve desesperado, llorando por el robo de su fusil. Este es el video que tenemos nosotros y donde se evidencia justo ese momento exacto cuando se avisa a las autoridades. El soldado está sin su fusil y está muy desesperado por ese robo que se cometió segundos antes. Hablemos ahora de otra importante noticia y tiene que ver con los accidentes de tránsito que se están presentando en la capital del país. Pues esta mañana a las 7:20 de la mañana se presentó un grave siniestro vial sobre la autopista norte con calle 198. En ese punto se volcó una ruta escolar con al menos 29 menores de edad. De estos, 4 resultaron lesionados y fueron remitidos a centro médico. Noticentro 1 CMI conoció que durante este año ya han muerto en las vías más de 1.800 personas. Entre enero y marzo de este año 2022 hemos perdido preliminarmente 1.811 personas. Es decir, que si continuamos con esa tendencia, nosotros acabamos de dejar el año 2021 como el año más mortífero del siglo y muy probablemente cuando conozcamos los registros finales lo será de toda la historia del tránsito y el transporte en Colombia. Detalles de estas dos noticias a las 12 del mediodía. Me despido desde el sector de Quinta Paredes, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. La Fiscalía General de la Nación reveló nuevas pistas en el caso de Freddy Rincón y aseguró que el exjugador de fútbol sí estaba manejando el vehículo al momento del accidente. Sebastián Bedoya llegó hasta el lugar donde estuvo la leyenda del fútbol. Sebastián, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luisa, televidentes. Este anuncio lo hizo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde la ciudad de Medellín, donde explicó que este resultado se dio luego de analizar algunas pruebas forenses y de escuchar a los testigos. Aquí donde nos encontramos, a mi espalda, se encuentra uno de los lugares donde visitó Freddy Rincón en compañía de 2 mujeres y de otro sujeto. Este mismo quedó registrado en un video de la cámara de seguridad, donde aunque no se determina a qué hora estuvo aquí el Coloso de Buenaventura, se puede observar cómo los ocupantes y él ingresan al vehículo y luego suben sobre todo la carrera 39 en el sur de la capital del Valle del Cauca con un rumbo que seguramente esos ocupantes y Rincón conocían. No obstante, este siniestro ocurrió a unas 5 cuadras de este lugar, en la carrera 34, también con calle Quinta. Algunas de las dudas que todavía quedan es por qué el copiloto no sufrió ningún tipo de lesión. Recordemos que sus familiares anteriormente, su hijo Sebastián Rincón especialmente, había señalado que su padre no iba conduciendo. No obstante, el fiscal Barbosa también aseguró que aún quedan algunas pruebas por analizar, algunos testigos por escuchar y otros análisis que está realizando el ente acusador para dar un veredicto final sobre este caso de Freddy Rincón. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos a lo que ocurra detrás de este aparatoso accidente que causó la muerte de la leyenda del fútbol de los años 90. Porque ahora vamos con otras noticias, y es que el invierno sigue causando bastantes estragos en el Valle del Cauca, en el municipio de Palmira, en su zona rural. En este momento no hay paso por la vía que de Rosso comunica con el municipio de Yumbo debido a la ruptura de 5 metros que sufrió el Jarillón, cuyas aguas del río Cauca inundaron varias hectáreas de vegetación. Al menos 50 familias tuvieron que ser evacuadas preventivamente del sector. En este momento, autoridades y organismos de socorro se encuentran en el sitio. En imágenes ustedes pueden observar la magnitud de esta emergencia, mientras que en el municipio de Jamundí fue declarada la urgencia manifiesta porque ya cumplen 2 semanas sin agua potable. Los habitantes de 7 corregimientos, son aproximadamente unas 17.000 personas sin el abastecimiento. Esta urgencia manifiesta permitirá intervenir a la alcaldía las zonas de la vía Timba, La Balsa, vía Las Pilas, La Despensa, Nueva Aventura, Liberia Pital y Naranjal para recuperar cuanto antes la bocatoma de esta planta
de aguas residuales. Y finalizamos porque las autoridades capturaron en el municipio, también en Jamundí, al presunto responsable de asesinar al patrullero de la policía Luis Edilberto Ocampo Ramos el pasado 29 de agosto del año 2021, cuando cumplía algunas labores de seguridad en la ciudad de Bogotá. Este sujeto fue identificado como Fabián Alberto Pedroso y él permanecía oculto en el Valle del Cauca de las autoridades, tratando de evadir la justicia. Esta captura se llevó a cabo cuando se movilizaba por una de las vías del barrio Ciro Velasco del municipio de Jamundí. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Encuentran cuerpo de soldado asesinado en Frontino, Antioquia. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI y siguen las emergencias por las lluvias en Antioquia. En las últimas horas, un adulto mayor murió sepultado por una luz de tierra en el municipio de Santa Bárbara. Yussi Chaparro, buenos días. ¿Quién es la persona fallecida? Hola Luisa y televidentes, buenos días. La víctima fue identificada como Mario Escobar, de 67 años, y según el Cuerpo de Bomberos del municipio de Santa Bárbara, en el suroeste del departamento de Antioquia, que además atendió esta emergencia, el adulto mayor se encontraba en esta casa cuando cayó en la luz de tierra. Se encontraba de visita, él no residía allí, estaba visitando a algunos familiares y por lo pronto las autoridades de ese municipio le recomendaron a la mujer propietaria de la casa que la evacuara debido al alto riesgo en el que quedó luego de este deslizamiento de tierra. Entre tanto, el cuerpo de este hombre, que es un reconocido campesino y líder de la zona, fue enviado a la sede de Medicina Legal. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:16 de la mañana asciende a 7 el número de militares fallecidos tras este ataque con explosivos por parte del Clan del Golfo en el municipio de Frontino. Se trata de Juan David Daza, quien es el soldado que permanecía desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas por el ejército justamente en esta zona. 2 militares continúan en recuperación en hospitales de la ciudad y recordemos que entonces serían 7 los muertos. Se espera que hoy, como lo había anunciado el gobernador de Antioquia el día de ayer, se cumpla nuevamente un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del ministro de Defensa para analizar las medidas de seguridad en la zona contra el Clan del Golfo. Y en más noticias de Antioquia, a las 11:17 de la mañana estamos justamente en el centro de Medellín, afuera de un hotel y residencia en donde en las últimas horas fue hallado el cuerpo de un hombre de 67 años, quien según algunas versiones sería un integrante de la comunidad LGTBIQ+, y fue hallado su cuerpo. Al parecer habría sufrido de ahogamiento. Según las versiones preliminares que han entregado las autoridades, llevaban 4 días sin saber de este hombre, y cuando su compañero sentimental reportó a las autoridades su desaparición fue cuando se hicieron presentes en ese lugar y lo encontraron sin vida. Se investiga si esto haría parte de la cadena de homicidios, que ya serían 7 en la capital antioqueña de integrantes de la comunidad LGTBI. Más adelante se adelantará esta investigación. Y finalmente, en más noticias, en las últimas horas la Armada Nacional logró rescatar de aguas del Golfo de Urabá a 13 migrantes de diferentes nacionalidades que se dirigían en una embarcación artesanal de manera ilegal. Recordemos que allí funcionan los coyotes para sacarlos hacia Estados Unidos y también hacia Centroamérica, y ya fueron llevados para restituirles sus derechos. Esto desde Medellín. Más adelante en minutos ampliaremos esta información. Así es, Yussi, muchas gracias. Murió en Barranquilla el patrullero de la Policía Nacional que resultó herido en un ataque de sicarios en el suroccidente de la ciudad. Las autoridades aumentaron la recompensa por información sobre la muerte del uniformado. Jorge Castro, buenos días. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Muchas gracias, muy buenos días. Hay un completo hermetismo entre las autoridades de policía en la ciudad de Barranquilla tras la muerte del patrullero Naudín Córdoba Mena, el uniformado de 41 años de edad que fue objeto de un atentado el pasado lunes en el barrio Caribe Verde, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Lo que sí han confirmado las autoridades que conjuntamente Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico y la Policía Metropolitana
han aumentado la recompensa por la información que permita la captura de los autores de este atentado. Los sicarios dispararon y emprendieron la huida hacia el corregimiento de Juan Mena, según se pudo establecer en ese momento. Hasta esta hora del mediodía no se reporta de ninguna captura por parte de las autoridades y se sigue trabajando con los videos de las cámaras de seguridad para establecer el rumbo de la fuga final de estos peligrosos delincuentes que acabaron con la vida del patrullero Córdoba Mena. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Sí, Jorge, muchas gracias. Y en Santander, las autoridades piden a las comunidades del Magdalena Medio no consumir el pescado que está apareciendo muerto en zonas ribereñas, mientras se establecen las causas de la gran mortandad que se está registrando. El pescado se murió, mucho pantano en las agallas. Son 4 los municipios del Magdalena Medio donde se registran estas impactantes imágenes que dan cuenta de la mortandad de miles de peces sin explicación alguna. La mortandad ha sido bastante. Hoy hemos notificado a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y asimismo a la CAR de Cundinamarca para poder realizar una mesa de trabajo conjunta que nos permitan identificar que no solamente las altas pluviosidades que se vienen presentando en la zona, sino adicionalmente la minería que se presentan en algunos municipios de Boyacá y Cundinamarca puedan estar afectando aguas abajo esta cuenca hídrica, lo cual está ocasionando la muerte de los peces. Por el hecho, las autoridades prohibieron el consumo de esta carne a las poblaciones ribereñas donde se presenta la emergencia. Si hay mortandad, pues es importante hacer recomendaciones el no consumo y por eso se le pidió a las autoridades para que tanto la Secretaría de Ambiente, Agricultura y a la misma corporación hacer un estudio para determinar cuál fue la causa de esta mortandad. En la zona, las autoridades ambientales están haciendo la recolecta de estas especies mientras salen los estudios microbiológicos que determinen la causa de su muerte. Moscú anuncia control total de Mariupol y ordena bloquear la planta siderúrgica de la ciudad. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió con el mandatario Volodymyr Zelensky en Kiev, donde anunció 200 toneladas de ayuda militar a Ucrania. Y la reina Isabel cumple 96 años. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que sus tropas tomaron con éxito el control de la ciudad ucraniana de Mariupol y ordenó asediar a los últimos combatientes atrincherados en la planta industrial de Azovstal sin llevar a cabo un asalto. El anuncio lo realizó Putin junto a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Вооруженными Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Ante tal panorama, el mandatario buscó presentarse como un jefe adusto, satisfecho por una victoria, preocupado por minimizar bajas propias y respetuoso, aunque inflexible con los enemigos que aún resisten. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, recorrieron las calles de Borodianka, localidad en Busha, al noreste de Kiev, donde los residentes denunciaron ejecuciones de civiles por parte de las tropas rusas antes de que partieran hacia el este del país. Sánchez divulgó a través de su cuenta de Twitter que se encuentra conmovido por el horror y las atrocidades de la guerra de Putin y agregó que los gobiernos europeos no dejarán solo al pueblo ucraniano. España enviará 200 toneladas más de material militar a Ucrania, lo cual duplica la ayuda militar enviada hasta ahora por Madrid al país invadido por Rusia. El presidente ejecutivo de la petrolera rusa Lukoil, que pidió a principios de marzo que se pusiera fin a la ofensiva en Ucrania, dimitió. La empresa petrolera emitió un breve comunicado anunciando la renuncia de Bagit Alekperov, sin precisar las razones por las cuales dejó el cargo. El anuncio se produce menos de 2 meses después de que la empresa privada se convirtió en la más importante compañía rusa en criticar la campaña en Ucrania, en un comunicado en que pidió que se detenga rápidamente el conflicto armado y que se solucione en un proceso de negociación y por medios diplomáticos. El aire acondicionado Mitsubishi Electric genera más rentabilidad gracias a su calidad y eficiencia energética. Visite www.juntosconstruimosmejor.com.
La reina Isabel II celebra hoy en privado su cumpleaños número 96, pero ya ha recibido el saludo de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, que califican a la soberana de una inspiración para muchos en el Reino Unido. La reina, que este año celebra sus 70 años en el trono, está hoy en su residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde pasa siempre las Navidades y que era considerado el lugar favorito de su esposo, el duque de Edimburgo, fallecido hace un año. Con motivo de este día, la familia real ha colgado en sus redes sociales una foto de Isabel cuando tenía 2 años de edad y otra reciente en la que aparece junto a 2 ponis blancos. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este jueves el fallecimiento por coronavirus de 8 personas en la metrópolis oriental de Shanghái, con lo que la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia en China asciende a 4.663. La ciudad, que contabilizó el lunes sus primeras muertes por COVID, sumó un total de 25 fallecidos desde que comenzó el confinamiento hace más de un mes a raíz de un abrupto aumento de casos. China atraviesa una oleada de rebrotes atribuida a la variante Omicron, que está provocando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad del año 2020. Presidente Iván Duque dice que fallo de La Haya es favorable en disputa limítrofe con Nicaragua. ¿Qué dicen los candidatos presidenciales tras el fallo de La Haya? A las 7 de la noche empieza restricción para motorizados en Bogotá. 16 heridos en el sur de Bogotá. Chocan bus del SITP y alimentador de Transmilenio. Encuentran cuerpo de otro soldado muerto en Frontino, Antioquia, tras ataque del Clan del Golfo. Las nuevas pistas en el accidente de Freddy Rincón. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde hoy a las 7 de la noche empezará la restricción a motorizados en Bogotá. Para las mujeres, como se acordó con la alcaldesa Claudia López, no aplicará la medida. Diana Giraldo tiene los detalles. Diana, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. En efecto, a partir de las 7 de la noche estará prohibido transitar con acompañante hombre en moto en las calles de Bogotá. Quienes violen esta restricción no solo se someten a la inmovilización de su vehículo, sino tendrían que pagar una multa que supera los 447.000 pesos. Esta noche entra en vigencia la prohibición al parrillero en moto en Bogotá. Entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana, los días jueves, viernes y sábados no podrán transitar acompañantes hombres. Hemos encontrado que en efecto ha aumentado la participación de atracos utilizando motocicletas por parte de algunas personas, que en el 2022 está en el 9,2% del total de los atracos. Quienes incumplan la medida que se adopta por razones de seguridad se expondrán a la inmovilización del vehículo y a una multa por 447.000 pesos. La multa es para el caso de la persona que no cumpla con esta restricción de inmovilización inmediata del vehículo. Asimismo, desde el día 18 de abril está rigiendo la obligatoriedad de que lleven en el casco la marcación de la placa en fondo negro, letra blanca reflectiva, y la multa para quienes no cumplan con esta medida será de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que es aproximadamente 500.000 pesos. Según el decreto, las letras y los números deben ser reflectivos con unas medidas específicas. No se permiten placas imanadas y tampoco en velcro. En el decreto lo que nosotros establecemos es que las personas deben llevar la placa en todo momento mientras transiten por la ciudad de Bogotá, con las características que establece el decreto, que está totalmente alineado con la legislación nacional. Las excepciones a este decreto son las siguientes: mujeres, fuerza pública, seguridad privada, personal de emergencias y salud, transporte de personas en condición de discapacidad, aseguradoras y servicio de conductor elegido. Muy bien, recordemos que estas medidas de seguridad, con las que además se buscan prevenir atentados terroristas en Bogotá, estarán vigentes hasta el 30 de junio. Ese día, en una mesa conjunta entre el distrito y los motociclistas, se determinará si continúan o no. Información que originamos en directo desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y a 23 subió el número de personas heridas en un accidente en el sur de Bogotá entre un bus del SITP y un alimentador de Transmilenio. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de los heridos?
Hola Luisa, según el registro que nos entrega la Secretaría de Salud, todos están fuera de peligro. Sin embargo, 7 de estos 23 lesionados fueron trasladados a centros médicos del sur de Bogotá y están siendo valorados. En el siguiente informe los detalles de este accidente. Sobre las 5:30 de la mañana se presentó un accidente entre un bus del SITP y un alimentador que dejó un saldo de 23 personas heridas en la localidad de Ciudad Bolívar. La hipótesis de este accidente fueron fallas mecánicas al parecer en el sistema de freno. Afortunadamente ninguno de gravedad, los cuales fueron atendidos en el lugar de los hechos por el personal médico y remitidos a algunos centros asistenciales. 7 fueron las personas remitidas al Policlínico Olaya, Hospital Tunal y Hospital San Blas, con traumas cráneoencefálico leves y politraumatismos. Transmilenio lamentó lo sucedido y se une a las investigaciones sobre el accidente. Y los puntos de vacunación los han desmontado gradualmente en la capital del país. Esto asegura el secretario de Salud, Seda, porque de 70.000 dosis que se estaban aplicando diario, ya ese número bajó a 5.000. Además, por la cobertura del plan de vacunación que se tiene en la ciudad, pues ya era pertinente bajar ese número de puntos de vacunación. Hemos ido cerrando poco a poco nuestros servicios de vacunación. Ya en centros comerciales no son 30, son aproximadamente 8 los que están abiertos y nos vamos a ceñir a los lineamientos que nos dé el Ministerio de Salud. A partir del día de mañana probablemente recibimos las instrucciones del Ministerio y el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID hará parte integral del Plan Ampliado de Inmunizaciones. El secretario de Salud también le envió un mensaje al gobierno nacional y es que si están tomando en determinación eliminar el uso del tapabocas, que al menos no lo haga esta semana, sino hasta cuando se entreguen los resultados de posibles afectaciones que se pudieron registrar en Semana Santa. En el momento en que se decida, que yo quisiera que no fuera esta semana, nos falta evaluar en este instante cómo va el pico de enfermedad respiratoria en niños y niñas. Tenemos en este momento un pico respiratorio. Los servicios de urgencias pediátricos, las UCI pediátricas, tienen un nivel alto de congestión, no por COVID, sino por otras enfermedades de carácter respiratorio que son estacionales. Pero también tenemos que esperar a ver si hay alguna manifestación epidemiológica de la Semana Santa. La Semana Santa, que fue una semana de descanso, tuvo grandes cantidades de aglomeración social y pudiera tener algún tipo de pico en materia de COVID-19. En cuanto a la cuarta dosis para mayores de 18 años, asegura que Bogotá ya está lista, pero que está esperando la directriz del gobierno nacional. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y en la noche del miércoles, motorizados le roban el fusil a un soldado en el occidente de Bogotá. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Ya están identificados los ladrones? Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues un insólito caso de inseguridad que se presenta en la capital del país, justo aquí en la localidad de Teusaquillo. Un soldado de la Brigada 13 del Ejército Nacional fue víctima de robo. Ladrones se llevaron su fusil. Ni la fuerza pública se salva de la delincuencia en la capital del país. En la localidad de Teusaquillo, justo en el barrio Quinta Paredes, fue robado un soldado de la Brigada 13 del Ejército. Delincuentes en moto se llevaron su fusil de dotación. Noticentro 1 CMI conoció que el robo se presentó en la noche de ayer miércoles sobre las 10:30. Al menos 8 uniformados de esta Brigada 13 hacían patrullaje cuando ocurrió el robo. Atención a esta imagen. Este noticiero conoció videos exclusivos del momento exacto en el que el soldado víctima del robo avisa a las autoridades policiales. La imagen demuestra que llora por lo sucedido. Desesperado avisa a sus superiores. En ese momento inicia un plan candado de policía y ejército sin ningún resultado positivo. Los militares hacen parte de la estrategia de la Alcaldía de Bogotá y Gobierno para reducir delitos de alto impacto. Estos militares, como otros 400, realizan patrullajes nocturnos en medio del incremento en la delincuencia y la violencia. La Policía Metropolitana de Bogotá prepara un comunicado para esclarecer los hechos. La Brigada 13 del Ejército se pronunció por medio de un comunicado explicando lo sucedido. En hechos que son materia de investigación ocurridos en el centro de Bogotá, en los que se ve involucrada una motocicleta, un soldado del Batallón de Policía Militar número 13 que adelantaba labores de seguridad perdió el control de su armamento. De los delincuentes no hay rastro. Lo que se sabe es que habrían causado un accidente de tránsito implicando a los uniformados. A escasos 100 metros de este punto donde ocurrieron los hechos queda un batallón del ejército. Y en otras noticias, un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana sobre la autopista norte con calle 198. Al menos 29 menores de edad estaban en una ruta escolar que se volcó. A las 7:39 de la mañana se confirmó un grave siniestro vial sobre la autopista norte.
El hecho ocurrió en la calle 198, sentido sur a norte sobre esa autopista. Se trata del volcamiento de una ruta escolar del Colegio Gimnasio Los Arrayanes. Según el reporte preliminar de las autoridades, dentro del vehículo había 29 menores de edad. Al menos 4 de ellos resultaron lesionados y fueron atendidos en la Clínica La Colina, Fundación Cardio Infantil y Simón Bolívar. Afortunadamente no tenemos lesiones graves en ninguno de los niños. Sin embargo, son valorados ya en los centros médicos para descartar alguna situación médica de considerar. Este noticiero conoció un informe que da cuenta de la cifra de fallecidos en medio de accidentes de tránsito. Entre enero y marzo de este año 2022 hemos perdido preliminarmente 1.811 personas. Como sociedad no entendemos que conducir y velocidad generan unos factores de riesgo muy grandes. Por su parte, avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca que existan medidas más estrictas en Colombia al momento de comprar vehículos con el fin de disminuir las muertes en siniestros. Por eso es tan importante que hoy la Cámara de Representantes honre este clamor social aprobando este proyecto de ley Julián Esteban antes del 20 de junio. Semana Santa reportó la peor cifra de este año en tema de muertes por siniestros, con más de 100 fallecidos. Desde el sector de Quinta Paredes informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. ¿Ganó o perdió Colombia en el fallo de La Haya en conflicto limítrofe con Nicaragua? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Corte Internacional de Justicia profirió hoy su fallo de fondo en el litigio que abrió Nicaragua contra Colombia relativo a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe que habría cometido el país. Pero la decisión de hoy, según el presidente Iván Duque, resultó favorable para Colombia en todos los aspectos. Este caso que resolvió hoy el organismo judicial de la ONU se originó en una demanda presentada por Nicaragua el 26 de noviembre de 2013 por un supuesto incumplimiento de Colombia al fallo de la Corte del año 2012 y por presuntas violaciones a la jurisdicción y la soberanía en las aguas que esa decisión le concedió a los nicaragüenses. El presidente Iván Duque recibió el fallo esta madrugada en la isla de San Andrés, acompañado por la vicepresidente canciller Marta Lucía Ramírez, el ministro de Defensa Diego Molano y altos mandos militares que operan en el archipiélago, y afirmó que la Corte desvirtuó la totalidad de las pretensiones nicaragüenses. La Corte no se refirió a incumplimiento. Lo segundo, aquí hay una reintegración del archipiélago y sobre todo en el pronunciamiento que se hace sobre la zona contigua. Es muy importante ese reconocimiento a la defensa que hizo Colombia. Tercero, se mantiene todo el ejercicio de la interdicción de nuestro país contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen transnacional, la libertad de navegación y también la libertad de sobrevuelo. Se hace una protección clara también para los pescadores raizales de nuestro país, que tendrán esa libertad de navegación y estarán en los bancos de pesca de territorio nuestro. Duque advirtió que mientras esté gobernando Nicaragua el régimen que él llama dictatorial de Daniel Ortega, no habrá negociación de límites. Nosotros también somos claros, hoy lo que hay en Nicaragua es una dictadura oprobiosa que pasa por encima del derecho internacional, que pasa por encima de los derechos humanos, que pasa por encima de las libertades, en fin. Entonces, pues claramente con Nicaragua no hay ninguna posibilidad, por lo menos mientras yo sea el presidente de Colombia, de que nosotros entremos en ninguna negociación de ningún tratado. Colombia mantendrá indefinidamente sin embajador su representación diplomática en Managua, anunció también el presidente Duque. Y precisamente ante el fallo de La Haya en el conflicto con Nicaragua, ¿qué opinan los candidatos presidenciales? Lina María Sandoval nos cuenta. Lina, buenas tardes. O sea, todos vamos a estar pendientes. Buenas tardes, Luisa Fernanda y televidentes. Mire, precisamente estamos a instantes de que inicie una rueda de prensa con el candidato Federico Gutiérrez, quien va a dar su posición frente a este fallo. Bueno, yo quiero decir lo siguiente ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Voy a leer este breve comunicado. Colombia no puede ceder un milímetro de territorio. La defensa de los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe protegerse. Nuestro objetivo será el fortalecimiento
de oportunidades y acompañamiento a la comunidad. Nuestra Constitución es clara y como presidente de la República la respetaré y acataré. En ella se establece que cualquier delimitación de fronteras debe hacerse mediante un tratado y posteriormente debe ratificarse por el Congreso de la República. Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura. Con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos. La línea de defensa territorial de Colombia se mantendrá como una política de Estado. Y finalmente, convoco a los demás candidatos a la presidencia y a todo el país a cerrar filas en torno a la defensa territorial de Colombia y las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No cederemos territorio y protegeremos a nuestra gente. Bueno, esa es la posición de Federico Gutiérrez. Por su parte, el candidato Gustavo Petro, a través de Twitter, dijo que la estrategia jurídica de Bogotá se hizo desde las oficinas bogotanas y no tuvo en cuenta el interés de la comunidad raizal de San Andrés y que por eso perdimos. Ahora se impone recobrar los derechos de pesca de la comunidad raizal a partir de un acuerdo bilateral con Nicaragua. Eso dijo Gustavo Petro. Sergio Fajardo lo que ha dicho es que lamenta que se haya desconocido que los habitantes de nuestro archipiélago poseen derechos de pesca en aguas que fueron adjudicados a Nicaragua en el fallo de la misma Corte en 2012 y en las cuales han hecho faenas desde tiempos inmemoriales. Por su parte, el candidato Rodolfo Hernández lo que ha dicho es que se deberá llegar a un acuerdo con Nicaragua si el fallo sigue siendo negativo para la vida de los pescadores y la comunidad raizal. El candidato Enrique Gómez también se pronunció y esto dijo. Nunca se renuncia a la soberanía. Colombia va hasta el meridiano 82 y punto. No importa lo que digan los tribunales y mucho menos celebrar este fallo. Vamos a restablecer y proteger los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago. Restableceremos el poder marítimo y el poder aéreo de la Fuerza Militar Colombiana y no entregaremos ni un centímetro del territorio que recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. Estamos atentos a otros pronunciamientos de los aspirantes a la Casa de Nariño. En nuestra emisión central, más detalles. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Así es, Lina, muchas gracias. En otras informaciones, la Fiscalía reveló nuevas pistas en la investigación del accidente de Freddy Rincón. Ante el pronunciamiento del fiscal general Francisco Barbosa, quien asegura que el exjugador manejaba el vehículo, los familiares ya reaccionaron. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué dicen los familiares? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Los familiares no comparten del todo lo dicho por el fiscal general de la Nación. Desde Buenaventura, su hermano dijo y cuestionó por qué el copiloto salió ileso de este siniestro. Este video donde se observa al exfutbolista Freddy Rincón es una de las pruebas que está en poder de la fiscalía. En él se observa cómo el coloso de Buenaventura sube la camioneta en compañía de dos mujeres y otro hombre luego de salir de esta panadería del sur de Cali. Tras el análisis de videos como este y otras pruebas, llevó al ente acusador a determinar que Rincón iba al volante en el momento del siniestro. Efectivamente, el señor Freddy Rincón, conforme a la información y a la evidencia que tiene la Fiscalía General de la Nación, conducía el vehículo. En ese sentido, todos los elementos adicionales que se puedan derivar también de estos temas están siendo analizados en el marco de la autonomía y la independencia por parte del fiscal del caso. Sin embargo, en el Valle del Cauca, la familia Rincón no se convence con el dictamen. Eso todo es pura corrupción. ¿Cómo les va a ocurrir que él va manejando si es el que recibe el golpe que le da en el lado del copiloto? ¿Cómo va a ir manejando él? Y el conductor salió ileso. Todos los demás salieron ilesos, menos él, que era el copiloto. Y es un fiscal tan irresponsable, ¿cómo va a decir eso? Será Medicina Legal la encargada de determinar si Rincón había o no consumido licor momentos antes del choque con un bus alimentador del Mío sobre la calle Quinta en la madrugada del pasado 11 de abril. En otras noticias, hay una grave emergencia invernal en dos municipios del Valle del Cauca que está siendo atendidas por autoridades y organismos de socorro. Esta es la magnitud de la emergencia en zona rural de Palmira Valle por el desbordamiento del río Cauca tras la ruptura de 5 metros del Jarillón que impide el paso por los sectores de Rosso hacia Yumbo.
Esto ha derivado pues de que cerca de 150 hectáreas hayan sido inundadas y esto ha afectado cerca de 40 personas, 50 personas. De otro lado, en el municipio de Jamundí, las autoridades declararon la urgencia manifiesta tras el deterioro que sufrió una planta de tratamiento, afectando a más de 17.000 personas de 7 corregimientos, cuyas familias cumplen 2 semanas sin el servicio de agua potable. Es que de manera unánime el Consejo de Gestión de Riesgo aprobó la declaratoria de la urgencia manifiesta para atender 5 acciones importantes. La primera, la intervención de la vía desde Las Pilas hasta La Liberia. La segunda, por supuesto, en el sector de El Naranjal, donde tenemos la afectación de las redes de conducción de agua de la empresa Acuasur. Intervenciones también en otros sectores como en Timba, La Balsa y otras que están desplegadas en el plan de acción. La alcaldía de Jamundí tendrá 90 días para atender la contingencia y estima que se requiere de la inversión de 6.000 millones de pesos e hizo un llamado a la nación para que apoyen esta intervención. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y siguen las emergencias por lluvias en Antioquia. En las últimas horas, un adulto mayor murió sepultado por una luz de tierra en el municipio de Santa Bárbara. Yussi Chaparro, ¿quién es la persona fallecida? Buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Se trata de Mario Escobar, un hombre de 67 años quien se encontraba de visita en esta vivienda. Mario Escobar, de 67 años, se encontraba en esta vivienda del municipio de Santa Bárbara, suroeste de Antioquia, cuando fue sepultado por una luz de tierra que cayó sobre la vivienda. Los bomberos realizaron las labores de rescate del cuerpo. El cuerpo de bomberos voluntarios realizó las actividades de rescate y recuperación del cuerpo y fue trasladado a la morgue municipal para que SIGIN y policía hicieran los respectivos procedimientos legales. La víctima era un reconocido líder campesino de la zona que se encontraba de visita en esta casa y cuyos propietarios fueron evacuados por quedar en alto riesgo. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:24 de la mañana asciende a 7 el número de soldados fallecidos en un ataque con explosivos en el municipio de Frontino, occidente del departamento de Antioquia. Se trata de Juan David Daza, quien es el soldado que permanecía desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado por el ejército en las últimas horas. Recordemos que otros 2 soldados que fueron trasladados a Medellín están en un hospital y que en este momento se recuperan tras este ataque. Esto desde la capital antioqueña. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Un policía asesinado en el Carmen de Bolívar. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un policía muerto y 3 heridos deja un ataque por parte de hombres armados a un puesto de control de la Policía de Carreteras en el Carmen de Bolívar. Tatiana, ¿qué se sabe de este ataque? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El hecho se registró exactamente en el kilómetro 1, en la vía que conduce al municipio del Carmen de Bolívar y Zambrano. De resultado, un patrullero de la policía resultó muerto, identificado como Javier Pacheco Orellano. 2 uniformados más también resultaron heridos en este hecho, igualmente un civil. Las autoridades han manifestado que se encuentran en la investigación para tratar de establecer los responsables de este hecho que se dieron a la huida. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.